Diga en esta mañana al compartir la palabra del Señor. Estaba recordando los tiempos de ser maestra de escuela dominical, y seguro los que son o han sido maestros de escuela dominical se recordarán esas preguntas que a veces hacen los niños, que nos dejan un poco pensando y nos hacen recurrir a nuestro conocimiento teológico para poder responderles con propiedad. Y bueno, me recuerdo preguntas como ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué algunas más difíciles? ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá o se llevó a mi papá? Otras como ¿es realmente Dios existe? Y sin duda que todas ellas son preguntas que los chicos se hacen de la vida, y a veces los grandes también, pero que también tienen una connotación teológica y que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y sobre todo pensando en esta: ¿realmente Dios existe? ¿Siempre existió? ¿Siempre existió Dios? Y esto es algo que la Biblia nos dice muy claramente, que Dios es un Dios eterno. Dice en Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Pero muchos otros pasajes nos aseguran que Dios siempre existió. Dios no tiene un principio y no va a tener un final. Dios siempre va a existir por la eternidad. Y eso significa que Dios abarca todos los tiempos, el pasado, el presente y el futuro también. También sabemos por la palabra de Dios que no hay nada que a Dios le sorprenda. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos enseña que Dios conoce todas las cosas. Y sobre todo hay muchos salmos que nos hablan de esto, como el Salmo 44, que dice que Él conoce los secretos del corazón. Si vamos al Salmo 69, también allí nos dice que mis pecados no te son ocultos. Y así muchos otros versículos que nos hablan del conocimiento de Dios sobre cada uno de nosotros. Y me gusta mucho el Salmo número 31, el versículo 5, que dice: en tus manos están mis tiempos. Y es cierto, nuestros tiempos, desde que incluso antes de nacer hasta el fin de nuestros días, nuestros tiempos pertenecen al Señor. Eso significa que Dios estuvo, está y estará presente todos los días de nuestras vidas. Si pensamos en los tiempos más difíciles, por todas las cosas que hemos atravesado, podemos recordar, podemos considerar y estar seguros de que Dios estuvo allí también, acompañándonos, estando con nosotros en esos momentos. Se cuenta la historia de un matrimonio que no eran cristianos, no conocían de Dios y tenían una nenita, pero llegó el tiempo en que este matrimonio empezó a tener problemas. Y cuando esta pequeñita tenía 5 años, nunca había leído la Biblia, nunca habían ido a una iglesia, y sus padres empezaron a tener problemas en el matrimonio. Fue así, tan fuerte, que un día el padre mató a la madre y luego él se suicidó. Claro, esta niña, al quedar huérfana, fue llevada a un hogar de niños, que este hogar era cristiano. Y allí, por supuesto, la empezaron a llevar a la iglesia, y el primer día que la llevaron a la escuelita dominical, ahí la maestra entonces mostró una foto como para presentarle y empezar a hablarle de Jesús a esta niña. Y la maestra le preguntó: ¿conoces quién es esta persona? Y ella dijo con mucha seguridad: sí, claro que lo conozco. Fue el que estuvo conmigo y me cuidó el día que mis padres murieron. Claro, eso fue de asombro para todas las personas que escucharon. Pero cómo aún sin ella conocer de Dios, sin haber escuchado, nunca le habían presentado a Jesús, pero sí reconoció que Jesús estuvo con ella en ese momento tan difícil de su vida. Como Dios está en todos nuestros tiempos. Quizás nunca hemos atravesado una situación tan difícil, pero sí quizás situaciones que para nosotros decimos fueron dolorosas, fueron difíciles. Pero recordar que el Señor estuvo ahí
y poder decir que como Dios está en todos los tiempos, Él está también para sanar nuestro pasado. Él está en nuestro presente, para acompañarnos en nuestro presente. Y Él estará en nuestro futuro también para proveer en nuestro futuro. Dios es el único que puede obrar, que aún puede obrar en nuestro pasado. Y quiero que vayamos y me acompañen a la historia en el libro de Josué, en el capítulo 1. Ahí vemos que Dios le hizo un encargo a Josué, algo que tenía que cumplir, y no era menor, ya que era llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, luego que Moisés partió a la presencia del Señor. Claro, una tarea no tan fácil, ¿no? Es como ser el sucesor de alguien muy importante, de alguien que llevó a cabo muy bien su trabajo, de alguien que tuvo fama, que fue bien reconocido. No es algo fácil ser el sucesor. ¿Y qué fue en esa oportunidad lo primero que hizo Dios? Lo primero que Dios le dijo a Josué. Y en el versículo 5 vemos que le dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo también. Quizás podríamos imaginar cuánto tiempo y cuántas cosas había compartido Josué con Moisés. Charlas, bueno, no vamos a decir mate, pero si hubiera sido argentino, hubiera compartido el mate. Diferentes conversaciones, quizás hasta juegos, aventuras, quién sabe cuántas cosas habrán compartido ellos. Lo cierto es que se conocían muy bien. Y Josué sabía muy bien lo que Moisés estaba haciendo, lo que había hecho y cómo Dios había obrado a través de él. Y acá le está diciendo con esta expresión, yo estuve con Moisés en cada situación. Soy yo mismo, el mismo que estuve con Moisés, ese mismo Dios voy a estar contigo también. Quizás le dijo una manera: el presente no es fácil que te toca. Hay grandes decisiones que tienes que tomar. Quizás vas a tener temores, gente que va a estar a favor o que va a estar en contra, y luchas internas, pero yo voy a estar allí contigo en todas estas cosas. Seguramente pensamos que nuestro presente no es nada fácil tampoco, pero Dios también nos dice que como estuvo con nosotros en otro tiempo, y podemos dar testimonio, como estuvo con otros creyentes, otros cristianos en situaciones muy difíciles, hoy también va a estar en nuestro presente. Y podemos dar testimonio del poder de Dios. Pero muchas veces necesitamos recordar y ir a nuestro pasado para tener paz en nuestro presente. Él te va a llevar. Sin duda que Él te va a llevar, como lo llevó a Josué, nos va a llevar a nuestro pasado. Lo bueno es que nos va a llevar a los tiempos buenos, a recordarlo para gozarnos de las bendiciones de Dios, pero también nos puede llevar a aquellas cosas que quizás hoy nos quitan la paz, que nos dan miedo, que hoy todavía nos producen dolor. Porque Él quiere sanar y aún más quiere perdonar nuestro pasado. Sabemos que la psicología intenta de diferentes maneras ayudar a las personas en esto y quieren guiar a las personas a poder reconocer qué fue aquella situación o aquella persona que causó dolor, que quizás le causó miedo y todavía repercute eso en su presente. Y quizás sí tienen éxito en esto, nos ayudan a recordar, pero lo que no pueden hacer es sanar esas heridas, esos miedos, esos temores que vienen de nuestras experiencias pasadas. Porque el único que estuvo con nosotros en esas situaciones fue el Espíritu Santo. Y que quiere estar y quiere sanar esas heridas, ese dolor, ese temor para tener un presente en paz. También, como conoce todas las cosas que nosotros hemos hecho, decisiones que hemos tomado, quizás decisiones cerradas, Él está también ahí y entonces Jesús es el único que puede perdonar aquellas cosas que hemos hecho en nuestro pasado. Solo Él
Solo Él estuvo en nuestro pasado y puede obrar desde nuestro pasado, obrar en nuestro presente también. Recordamos las palabras de Isaías 43:18 que dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y verdaderamente Él es el único que puede transformar y renovar todas esas cosas. Hablamos del pasado y bueno, hablemos del presente. ¿Qué fue lo que le estaba diciendo Dios a Josué para su presente, para su tiempo? Y hemos leído los versículos del 5 al 7. Y ahí está hablando de disciplina, de valor, de esfuerzo, de constancia, perseverancia. Esfuérzate, sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuida conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. No te apartes de ella. Era el tiempo de Josué de tener valor, de ser constante en las enseñanzas que había recibido de Moisés y lo mismo que tenía de su palabra, y esforzarse para lograr la meta que Dios mismo le estaba planteando. A veces se piensa que por tener muchos años de cristianos, por conocer mucho de la Biblia o por tener muchas responsabilidades en la iglesia, ya las cosas no son más fáciles. Y la verdad que no es así. La verdad que siempre vamos a tener luchas. Hasta el fin de nuestros días vamos a tener situaciones difíciles. Pero en cada una de ellas Dios está con nosotros y aún más Él nos prepara para un futuro de victoria. Nos prepara, moldea nuestro carácter, nos ayuda a ser más fuertes, espirituales, nos desarrollan como cristianos y como hijos de Dios. Hablamos del pasado, del presente, aquellas cosas que tenemos que vivir en nuestro presente para poder llegar a un futuro en victoria. Seguramente recordarán la historia, por supuesto guiado por Dios. Envía a espías a la tierra que van a tomar, a reconocer esa tierra que Dios les iba entonces a entregar. Pero ellos confundieron su misión. Estos espías que confundieron un poco su misión, porque la verdad es que no fueron enviados a dar su opinión. Dios no les dijo, bueno, vayan y vean si es posible tomar esa tierra, si podremos ganar o no. Necesito que ustedes me den un consejito, a ver si lo podemos lograr o no. No, claro que no. Era como un tráiler de esas películas que uno puede ver más o menos para ver de qué se trata la película, algo así era lo que Dios les estaba mostrando. Esta es la tierra que ustedes van a tener. Esta es la victoria que yo les voy a dar. Sobre estas personas, sobre estas tierras, ustedes van a poder vencer. Pero claro, no faltan aquellos que desaniman. Y de ese grupo, solamente 2 vieron lo que Dios podía hacer en ese lugar a través del pueblo de Dios. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo es tu futuro? ¿Cómo será? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas el año que viene? Creo que todos estamos pensando cómo va a ser, volverán las clases, volverán las fiestas, volverán los encuentros, volverán las reuniones, podremos tener al fin nuestro congreso en forma presencial. ¿Cómo será? Y más allá, cada uno quizás se pregunta, ¿cómo será mi vida de acá a 5 años, de acá a 10 años? ¿Cómo será? Uno puede pensar y proyectar muchas cosas, pero hoy sabemos que todo esto está sujeto a las cosas que nos están pasando en el día de hoy. También sujeto, por sobre todas las cosas, a la voluntad de Dios. A veces el mirar las condiciones en las que está el mundo, la economía, la pandemia, y uno tiende a veces a desanimarse, a tener inseguridad, a tener ciertos temores. Y una de las preguntas que se escuchan por ahí es, ¿vendrá la vacuna? ¿Será que sirve la vacuna? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos o no nos ponemos la vacuna? Ese es el gran tema de hoy día. Y también ya hay gente que nos dice, no, pero esa vacuna no sirve, hay que tener cuidado, porque bueno, a veces están aquellos que
que siembran un poco más de pánico entre la gente, ¿no? Lo cierto es que nosotros como creyentes tenemos que tener la seguridad de que Dios ya estuvo en nuestro futuro y está allí, esperándonos. Y Él dice que tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darnos un fin de esperanza. Es muy agradable cuando una persona se acerca a ti o se acerca a uno cuando está pasando un momento difícil y te dice, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Y esa persona parece que con un abrazo y el estar cerca y esas palabras, va a estar todo bien, te consuela, te conforta, aunque esa persona no sabe qué va a pasar en nuestro futuro. Lo dice con toda la buena voluntad y con fe quizás, pero no sabe lo que va a pasar. Pero es una manera, este versículo, una manera que Dios nos está diciendo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien en tu futuro, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Podríamos decir entonces que Jesús, Dios mismo acá nos está diciendo, todo va a estar bien con tu vida. También Jesús dijo a sus discípulos, bienaventurados los que sin ver creyeron. Aunque no podemos ver nuestro futuro, sí podemos tener la confianza de que Jesús está ahí con nosotros, preparándonos hoy en día, nuestro presente, para animarnos, para fortalecernos, para hacernos más capaces, más hábiles y poder tener entonces un futuro de victoria. Querría recordarles en Josué 1, el versículo 8, y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos que las cosas nos vayan bien en la vida, en nuestro futuro? Y eso depende de cómo hayamos arreglado nuestro pasado con el Señor, que podamos estar en paz con Dios y con las personas. Eso depende de cuánto nos esforcemos, nos dediquemos en nuestro presente a buscar la voluntad de Dios, a esforzarnos y dedicar nuestro tiempo a Dios y a los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y eso nos garantiza un futuro próspero, un futuro de bienestar, un futuro donde Dios nos dé victorias cada día más y más. Les invito a que podamos hacer un ejercicio. Les voy a animar a que puedan cerrar sus ojos, porque yo creo que Dios en esta mañana nos quiere dar una premiere, un tráiler de nuestro futuro. Así que les voy a invitar que hagan ese ejercicio y puedan imaginarse su futuro, quizás cercano, puede ser de acá a unos meses, el año que viene o más adelante. Piense en el futuro que usted desea enfocarse en esta mañana. Cierre sus ojos y mire y escuche esta premier que Dios le está dando. Todo lo que emprendas te saldrá bien. Josué 1:7. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Serán traídas con alegría y gran gozo. Entrarán en el palacio del rey. Salmo 45:15. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Isaías 29:19. ¿Y cuántos textos más podríamos leer de la palabra de Dios que son hermosas promesas sobre nuestro futuro, sobre los planes que Dios tiene para nuestra vida? Pero el Señor hoy nos está invitando a que podamos trabajar sobre nuestro pasado, dejar que Él nos sane, que Él nos perdone, que podamos volver a aquellas cosas que quizás hemos hecho y nunca le hemos pedido perdón, que hoy podamos hacerlo. También que tomemos el compromiso en nuestro presente a dedicarnos, a esforzarnos, a dar lo mejor de nuestras vidas para el servicio del Señor, para que su voluntad se cumpla en tu vida. Y eso nos garantiza
un futuro de esperanza, un futuro de bien para nosotros, para nuestra descendencia y para nuestra iglesia también. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar y entregar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro al Señor.